Astele.tv. Sí, gracias por estar en la Agenda del Emprendedor. Muy buenas tardes. En nombre del periodista Raúl Fraga, José Sobrevilla le da la bienvenida y los invita a continuar en lo largo de esta hora. Hoy platicaremos con la profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, Yolanda Massieu Trigo, quien nos irá a presentar su reciente libro, muy interesante por cierto, Mirada de Jaguar, Venturas y Desventuras de la Diversidad en América, Biodiversidad en América Latina. Entonces va a ser un tema muy interesante. Les pido que continúen aquí y le doy la bienvenida, sin más preámbulo. Yolanda, Cristina, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes, José, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por venir a presentar este interesante libro y te pido por favor nos platiques algo de tu trayectoria. Cuéntanos, ¿cómo eres profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, cierto? Sí, bueno, y soy, te comentaba, egresada de la UAM Xochimilco, de la segunda generación. La UAM Xochimilco fue y es un proyecto pedagógico interesante porque partió de un sistema modular que buscaba vincularse a la realidad, que buscaba partir de problemas reales de la realidad social de nuestro país para de ahí detonar el aprendizaje. Yo soy heredera de toda esa trayectoria y soy interdisciplinaria porque mi primera carrera en UAM Xochimilco fue medicina veterinaria. Yo soy médico veterinario y zootecnista, y después ya en el posgrado me pasé a las ciencias sociales. Correcto. Estudié sociología rural en Chapingo y soy doctora en economía por la UNAM. Y bueno, pues toda mi trayectoria ha estado vinculada al trabajo cerca del campo, de los productores agrícolas, de la pesca, de los bosques, de todos los problemas de desigualdad social, de todos los problemas socioambientales que tenemos, y eso me ha hecho, creo, crecer mucho, tanto como ser humano, como pues como académica, como gente que produce respecto a estos temas. Y me imagino que en ese recorrido que has hecho de tu trabajo, has conocido las venturas y las desventuras de la biodiversidad. Platícanos en qué consisten las venturas antes de entrar al terreno más feo que son las desventuras. Sí, bueno, mira, este libro yo le tengo mucho cariño porque es un tema que me apasiona mucho. Sí. Desde mi papá, que era bioquímico en la familia, y desde mi especialidad, primero como veterinaria, luego como socioeconomista, digamos, el tema de los recursos biológicos, la naturaleza, me ha apasionado mucho, y lo que hacemos con ellos. Entonces, me encuentro, ya tenía yo la inquietud cuando escribí este texto, de que América Latina es de los continentes, las regiones más biodiversas del mundo. O sea, sí, somos de los más ricos
en flora, fauna, tanto marina como terrestre, en distintos ecosistemas, a distintas altitudes, con distinta cantidad de agua. Y encuentro que, bueno, es una riqueza frágil, es una riqueza que está en riesgo, Sí. que es muy fácil que se pierda. O sea, una especie extinta es una especie extinta, aunque veamos películas de Jurassic Park y demás, no es posible, hasta la fecha no ha sido posible volver a regenerar una especie extinta. Y bueno, hay mucha discusión en cuanto a cómo aprovecharla, ¿no? Las venturas para mí, para lo que digo en este libro, tienen que ver con que las comunidades humanas locales de los territorios biodiversos, podríamos decir que toda América Latina es un territorio biodiverso, han aprendido a usar sustentablemente esta riqueza. Sí. Pero este aprendizaje no es gratuito. Todo el periodo de la conquista, los conquistadores pues nos veían a los grupos originarios de nuestro continente como salvajes, paganos, Sí. y etcétera, atrasados, ¿no? Porque pues había otra visión, otra cosmovisión del mundo muy distinta de la europea, ¿no? Pero ahora se revalora, paradójicamente, que nuestros grupos originarios hay una idea distinta de la naturaleza. La naturaleza no es solo para conocerla, para explotarla, ¿no? Y sacarle recursos, sacarle ganancias. En nuestros grupos originarios hay una idea con variantes, digamos, sin idealizar, de que los humanos somos parte de ese mundo natural completo con todos sus seres vivos y en fin, y que debemos, por tanto, no atentar contra nuestra propia matriz de la que somos parte, ¿no? Claro. Entonces creo que nuestras venturas en el caso de América Latina es que este conocimiento ancestral que milagrosamente sobrevivió, porque la conquista fue una cosa tremenda, Sí. las repúblicas liberales que se fundaron después, pues partían también de esta visión liberal de que la naturaleza es para usarla. Y ahora ante la crisis ambiental y las dimensiones que está tomando, ¿no? Es decir, la guerra por el agua ya comenzó, no nos queremos dar cuenta, pero la guerra por el agua ya comenzó, los problemas del cambio climático, los problemas de extinción de las especies, de contaminación creciente, en fin, pues nos hablan de que estamos al borde de una crisis planetaria global. Y entonces, paradójicamente, después de 500 años de que llegaron los europeos aquí, de que los grupos originarios estuvieron a punto de ser destruidos y fueron calificados de atrasados, paganos, de supercherías, todo su conocimiento, pues ahora se revalora, ¿no? Es muy interesante, claro. Y es muy interesante que haya sobrevivido. Entonces, las venturas tienen que ver con esto. México, y yo toco otros dos países de América Latina con más detalle en este libro, que son Ecuador y Costa Rica, sí. Están llenos de experiencias locales de grupos originarios y también mestizos, no nada más los grupos indígenas, que tienen maneras de usar a la naturaleza de una manera sustentable, o sea, sin destruirla, ¿no? En ese sentido, ha habido una merma muy fuerte tanto de la fauna, pero también de la flora, ¿verdad? He sabido de algunas plantas que ya prácticamente se han extinguido en México, sobre todo que eran nativas de México. Así es. ¿Qué tratamiento le das en tu libro a la extinción de fauna y flora? Bueno, pues mira, está la cosa tan terrible que se habla de una sexta extinción en el planeta. El planeta ha tenido varias extinciones, ¿no? Sí. Entre ellas la que más conocemos nosotros, pues es Jurassic Park, la que hablaba yo de los dinosaurios. De los dinosaurios. Pero hubo otras anteriores. Okay. La sexta extinción, que es la que empezó pues prácticamente en el siglo XX, tiene la particularidad de que es de causas antropogénicas, o sea, la hemos causado los humanos. Sí. Y entonces es difícil pensar en una recuperación. O sea, las glaciaciones acabaron con especies, pero todavía no había humanos en el planeta. El propio ciclo natural
por llamarlo de alguna manera, dio origen a nuevas especies. En este caso, el problema es que los humanos estamos degradando a tal grado ecosistemas y hábitats que estamos acabando con toda forma de vida. O sea, lo que siga de nosotros, si es que como especie acabamos por desaparecer, quién sabe si logre hacer vida, ¿no? Claro. Eso por una parte. Y por otra, bueno, pues América Latina ha padecido desde la conquista el saqueo desmedido de sus recursos naturales. Y lo que me dices es cierto. Hay una gran cantidad de especies que por el uso depredador descontrolado, pues se acaban. Claro. Se acaban. Un caso, por ejemplo, que se me ocurre ahorita un ejemplo, es el amate del papel amate, ¿no? Sí. Todo lo que nosotros conocemos, que es una artesanía mexicana muy linda y muy popular. Bueno, pues el árbol del amate cada vez es más escaso, Claro. porque no ha habido un control para reproducirlo. Los agaves son muy interesantes, porque ahora que estamos en el auge del mezcal, y antes fue el del tequila, pues no todos están domesticados. Exacto. Resulta que todavía hay mezcales de agaves silvestres que ahora con este auge del mercado pues están en riesgo de desaparecer, ¿no? En efecto, uno de ellos es el agave cupreata, que es muy escaso y solo existen 2 localidades. Siga con nosotros porque vamos a seguir hablando de estos vaya, que se han disminuido su producción pero muchos vegetales, muchos animales, y seguiremos hablando de ello. Continúa aquí, por favor. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv.
Tele.tv. Gracias por seguir en la Agenda del Emprendedor. Estábamos platicando antes del corte acerca de algunas especies en extinción y hablábamos de los agaves. Tengo entendido que hasta eso ha obligado a la industria a fabricar tequilas, principalmente químicos. Platícanos un poco de esto, Yolanda. Sí. Bueno, yo no soy tan especialista. Siempre me ha llamado la atención el caso de los agaves, porque Sí. México es biodiverso en agaves, es el país que más tiene variedades, pero es un caso muy claro para mí de lo que las presiones del mercado sin control pueden hacer con un recurso natural, ¿no? Exacto. O sea, hay algunos que están domesticados, el que más conocemos es el Weber tequilana, el del tequila, pero el espadín oaxaqueño es otro caso, ya se Sí. siembran, hay cultivos, en fin. Pero hay muchos que siguen siendo silvestres. Cupreata, que mencionabas, es uno de ellos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la presión del mercado es tan fuerte, estamos en un auge tremendo del mezcal, todo el mundo lo demanda, está de moda, se exporta, se vende aquí muchísimo. Y entonces se ha empezado a hacer la aberración, ¿verdad? De Claro. hacer una bebida de agave que no es de agave, que es química, ¿no? Así y es una riqueza del país que desafortunadamente, como otras, pues por una parte la vamos destruyendo, las vamos socavando, porque no hay una política adecuada para fomentar la domesticación de agaves silvestres, por Claro. ejemplo, y que los productores de esos agaves sean los que se quedan con buenos ingresos, por no decir los jornaleros, sino hay una concentración industrial, son muy pocos los que exportan, la denominación de origen favorece nada más a los más grandes. Los más grandes. Sí. Y bueno, todo va en detrimento del recurso. O sea, el problema es que el recurso, en vez de tender a domesticarse, a sembrarse mejor, a tener mejores rendimientos y a dar mayores beneficios, pues tiende a distinguirse. Claro. Es terrible lo que hacemos con nuestros recursos naturales, ¿no? Sin duda. Tu libro trae unos temas maravillosos. Estaba viendo que analizas política y regulación, el papel del Estado y de los acuerdos internacionales. Y dentro de estos acuerdos internacionales platicábamos fuera de cuadro que las cumbres no ayudan mucho al desarrollo de políticas coherentes. Platícanos qué parte de la política afecta a la biodiversidad, al cambio climático incluso. Mira, pues con la biodiversidad pasó algo muy interesante y curioso a la vez, que es que en plena época neoliberal, o sea, a partir de los 80s, 90s, 92 fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, famosísima, Claro. en la que viene un reconocimiento, a mi manera de ver, tardío. O sea, ya que teníamos el agua al cuello, reconocemos como humanos, digamos como especie, que estábamos acabando con el planeta, ¿no? Claro. Y entonces surge el CDB, el Convenio de la Diversidad Biológica, que es de los más importantes del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Pero entonces ahí sucede algo curioso, que es que se adjudica a los estados nacionales el cuidado, la custodia y la soberanía de los recursos biológicos, en plenos tiempos neoliberales. Entonces, hay mucha discusión sobre eso. Yo me leí para este libro una autora costarricense que es muy interesante, que sostiene, y creo que tiene razón, que sirvió para mercantilizar más los recursos biológicos en la naturaleza, o sea, dejarlos en manos de los estados nacionales, porque antes la concepción era, son patrimonio de la humanidad, Claro. o sea, son de todos, ¿no? Cambio, ya si entran a son patrimonio de un país, pues dependerá de la política interna de ese país qué hacer con esos recursos. Y el saldo, podemos decir, después de ya varios años de la Cumbre de la Tierra de 92, es ese, que ese es el problema de fondo, a mi manera de ver. Hay una presión muy intensa por mercantilizar los recursos biológicos y a la naturaleza, por meterlos al mercado, porque se vendan y se compren como cualquier bien. El problema es que los recursos biológicos y la naturaleza pues
se resisten, ¿no? A ser Claro. mercantilizados, no son un objeto que se produjo en una fábrica. Muchos de ellos llevaron millones de años de evolución. Claro. Entonces y los ritmos de la naturaleza son distintos, claro, de los del mercado. Entonces ahí esa presión es la que ha ido en detrimento. Y digamos, lo que yo observo desde hace rato, por fin lo pude escribir y un poco documentar en este libro, es que se destinan mucho dinero, mucho tiempo a reuniones, a acuerdos internacionales, a muchas tintas en estudios del PNUMA, del CDB para documentar qué está pasando con la biodiversidad. Y paralelamente a eso el ritmo de extinción avanza alarmantemente. Claro. Entonces, pues lo menos que puede uno constatar es que no son muy eficaces estos foros, estas medidas de política. Eso a nivel internacional. Y a nivel de cómo aterrizan los gobiernos locales, pues pasan cosas interesantes. Los 3 países que yo documento ahí expresan esto. Ya se formó, yo creo que el mundo, pero la crisis ecológica planetaria lo demuestra más patentemente, digamos, Sí. es que el mundo tiene ya una especie de gobierno supranacional o planetario, ¿no? Ok. Que bueno, pues se plasma mucho en Naciones Unidas, en la OMC, pero aún siguen habiendo gobiernos nacionales o locales, por más que en la teoría de la globalización te digan, no, ya no, se borraron las fronteras, no es cierto. No. Hay sus diferencias, ¿no? Entonces, los acuerdos internacionales, lo que yo encontré es que son ambivalentes ya a nivel del gobierno local, o sea, o sirven para de veras que se la crean o que busquen financiamientos mayores o en fin, para aplicar medidas ambientales en serio, Sí. o sirven para simular, o sirven para figurar en el escenario internacional. Por eso eran interesantes los 3 países, o sea, Costa Rica fue un país pionero en la conservación, ha logrado a través de décadas ir forjando una imagen de país ambientalista, de país verde. Es, como sabemos, un caso medio sui generis en América Latina, una democracia muy antigua, que se avientan a no tener ejército en Centroamérica, lo cual es una cosa muy extraña, y que han fundado buena parte de su economía en el ambientalismo, es cierto. Sí. Ecuador, que hace 10 años en su constitución de Montecristi, se atrevió a legislar en la Constitución los derechos de la naturaleza, además de que tiene este planteamiento que también es de Bolivia y que está muy arraigado en culturas originarias latinoamericanas del vivir bien, que ante los fracasos del término desarrollo y todo lo que hemos hecho por el desarrollo y todo lo que hay que sacrificarse por el desarrollo, pues está comenzando a hablar de, bueno, pues se trata de vivir bien. Claro. O sea, de tener las necesidades básicas satisfechas, de vivir en armonía con mis semejantes, con la naturaleza, en fin, ¿no? Ecuador se atrevió a las 2 cosas, ¿no? A legislar el buen vivir y a legislar los derechos de la naturaleza. Y nosotros, el otro caso es México. Sí. México, pues estamos en medio de una devastación ecológica brutal y tuvimos los últimos sexenios, pues gobiernos. Es muy interesante eso, muy chistoso, porque todos los convenios ambientales los firmamos, todos. Sí, O sea, todos. México es de los primeros que dice yo lo firmo. Pero luego a la hora de aterrizar en medidas concretas, al contrario. Claro. ¿No? Sin ir más lejos, este libro yo lo quería terminar para la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica, que fue en Cancún en diciembre de 2016, encima de los manglares que han devastado, de la devastación que es Cancún. Y ahí además el presidente Peña Nieto se avienta la puntada de triplicar el área de las áreas naturales protegidas. La superficie de áreas naturales protegidas la triplicamos en 2016, ¿no? Cuando la verdad es que hay una negligencia y un descuido y unos conflictos terribles en las existentes. Entonces somos un país simulador. Ahí está el problema de la vaquita marina, que es el más emblemático y el que ha dado más prensa últimamente. Por décadas se deja que esa especie se acabe y así al cuarto para las 12 alguna medida espectacular que además no salió, ¿no? No salió. Entonces exacto. es como la simulación. Qué terrible. Y con eso estamos viviendo hoy día. Y vaya, el gobierno se preocupa poco por ese tipo de cosas.
Yo creo que si nos permites, Yolanda, regresando del corte, sería muy interesante que platicáramos cómo se ha vinculado la política en la destrucción de la biodiversidad, por favor, y por qué el presidente estadounidense Donald Trump ha negado la existencia del cambio climático. Sí, por favor, siga con nosotros en un momento. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. 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 Yolanda Cristina, ¿cómo ha afectado a la biodiversidad las decisiones políticas aquí en México principalmente? Bueno, mira, te comentaba de este problema del Estado mexicano simulador, ¿no? Sí. Es decir, adorna mucho en los foros internacionales, somos un país megadiverso. Hay como, según las distintas clasificaciones, hay entre 13 y 17 países megadiversos del mundo. Bueno, nosotros siempre aparecemos en los primeros lugares. Entonces, internacionalmente adorna como mucho
decir estamos haciendo algo, somos un gobierno ambientalista y demás, Claro. pero básicamente es simulación. De hecho, se puso más agresivo todavía Claro, a partir de las políticas neoliberales, Claro. el fomentar ramas de la economía como la minería, la ley de aguas, después la Wow. ley energética. Bueno, esas son devastadoras. La minería a cielo abierto estaba prohibida en México. Sí. Fox la autorizó. Y esa minería, además de que se acaba el agua del lugar, te va a dejar envenenado el terreno y en calidad de un desierto cuando se acabe de extraer el mineral por cientos de años. O sea, eso ya es irrecuperable, ¿no? Claro. Entonces ves esta paradoja, por una parte un gobierno que se adorna con que firmamos todos los acuerdos, con que, por cierto que además ahorita dice uno, bueno, ¿cuánto está gastando la Semarnat en publicidad para que cuidemos nuestros mares? A lo mejor sería más provechoso que se gastara ese dinero en las propias comunidades pesqueras sustentables, por ejemplo, que sí Para las hay empezar, y que y pasan bastantes. muchos trabajos, ¿no? Claro. Luego, otro problema político serio, yo ahorita quiero iniciar una investigación en Oaxaca, porque Oaxaca es el estado más biodiverso del país y además es el que tiene más reservas comunitarias, o sea, que se decide destinar un área de reserva por las propias comunidades que habitan el territorio. Sí, claro. Y hay además esta otra medida que son las áreas naturales protegidas, que vienen, te cae un decreto de fuera, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas. Uno, cuando el decreto cae de fuera, el problema es que generalmente no se tiene en cuenta el conocimiento local, el conocimiento de las propias personas que habitan ahí desde hace cientos, miles de años en ocasiones, Claro. ¿no? Sino que criterios tecnocráticos hechos muchas veces desde un escritorio deciden esto vale la pena protegerlo, ¿no? Y entonces lo primero que le cae a la gente que habita ahí son prohibiciones, prohibiciones. Ya no se puede sacar la leña, ya no se puede pescar, en fin. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues la gente se crean un montón de conflictos y la gente lo que hace es no involucrarse en el proceso de protección, ¿no? Un caso muy típico que usamos los que estudiamos estos temas es el de la monarca. La Sí. monarca, que es todo un ícono ambiental del Telecán, de los 3 países y demás. Ahora Tecmex, ¿no? Se llama ahora. Bueno, ha recibido cualquier cantidad de dinero, la reserva, y los primeros años del decreto de la reserva pasó que las comunidades locales lo que hicieron fue lanzarse a deforestar, porque Sí. dijeron, nos van a quitar el bosque, y si nos van a quitar el bosque, lo que hay que hacer es aprovecharlo ahorita mientras se pueda, ¿verdad? O sea, salió contraproducente Claro. el decreto. Mientras que hay casos, vengo de visitar Oaxaca, de una comunidad en la Sierra Juárez, donde la propia comunidad decide, vamos a dedicarlo para reserva. Eso hace unos años se veía como algo aberrante, o sea, el chiste es el aprovechamiento para el humano, el chiste es usar a la naturaleza. Empezaba la idea, porque el informe Brundtland, que es del 87, habla de que el desarrollo sustentable es aprovecharlo de ahorita, pero sin comprometer lo de las generaciones que vienen, ¿no? Pero era una época en la que todavía se decía hay que aprovechar. Ahora yo creo que ante la crisis ambiental, ante la sexta extinción, ante lo que se nos viene de escasez de agua, de desertificación, de contaminación de ríos, mares, agua, suelos y etcétera, pues ya no suena tan absurdo aislar ciertas áreas del mercado y hacer reservas, ¿no? Claro. El problema es quién las aísla, cómo, para qué. Se habla cada vez más de ecoturismo. Yo los proyectos de ecoturismo que conozco, pues lo que sucede es que se detecta por distintos actores sociales, por distintas fuerzas sociales, que esta área es biodiversa. La monarca otra vez es un buen tema, un buen ejemplo. Pero entonces vienen capitales externos y no la gente local a aprovechar eso. Sobre todo a través de ecoturismo, ¿no? El cual es un concepto que se ha ido como ampliando mucho, como que no se acaba de entender bien qué es el ecoturismo, porque desafortunadamente
A mí me lo decían la primera vez que visité Costa Rica, que ellos le Sí. apostaron al turismo, al ecoturismo de conservación. No, bueno, es que ustedes al contrario, ¿no? Ustedes van a acabar con toda la biodiversidad de Riviera Maya con el modelo tipo Cancún. Y eso es lo que favorece la política, regresando a la política, ¿no? Claro. Favorece el gran polo turístico con los miles de cuartos, con el turista que pues viene a pasarla bien, a emborracharse, a ir a la discoteca, pero en realidad el ecosistema del lugar pues no le importa. Un sector importante del turismo sí va a ver los bosques, los mares, etcétera, pero no es el turismo masivo que se promueve, que además para colmo, pues generalmente está en manos de cadenas hoteleras transnacionales, como sabemos. O sea, no ha habido una política nacional de fomentar que los propios habitantes locales tengan sus negocios turísticos, o cuando los tienen, pues no pueden competir si les cae el Hilton, el Meliá, en fin, ¿no? Claro. Eso es lo que yo te podría decir. No ha habido una política decidida que cuide la biodiversidad. Al contrario, en el caso de México que yo toco, es el caso de la Sierra Norte de Puebla, de Cuetzalan, que es un lugar Sí, hermosísimo, hermosísimo, claro. muy biodiverso, habitado por nahuas y totonacos desde hace cientos de años, los cuales supieron vencer, digamos, por hablar, decirlo así, la explosión demográfica de ellos mismos. Tienen parcelitas muy minúsculas, pero pudieron recrear su ecosistema y conservar su agua, conservar su biodiversidad en plantas y en animales, y están amenazados desde hace unos 10 años, primero por proyectos de turismo masivo que iban a expropiarse el agua de 18,000 personas, el primer proyecto de turismo masivo que lograron detener. Después no quisieron que hubiera un Walmart, y después les cayeron hay 25 concesiones mineras en la zona e hidroeléctricas para aprovechar la cantidad de agua que tienen, que se la llevan las minas, porque esta minería además tan depredadora pues se chupa el agua del lugar, ¿no? Entonces vemos lo contrario, donde hay iniciativas de uso sustentable de la naturaleza y de la biodiversidad, lo que ha venido es una agresión de los grandes capitales, auspiciada y fomentada muchas veces por el Estado, para pues crear ramas de la economía que van a acabar destruyendo esos recursos, ¿no? Sin duda, incluso el tema del agua es un tema fundamental, Yolanda, porque precisamente ahorita la gente está molesta y mucho y con toda la razón, porque no han logrado solucionar el problema del corte, porque hubo un problema por ahí en una tubería. Entonces eso lleva a que la Ciudad de México continúe por 3 días más Con el corte. con el corte de agua. ¿Qué sabes de la famosa privatización del agua, Yolanda Cristina? Bueno, pues avanzó. La ley de aguas que se aprobó, Ajá. me parece que, no estoy muy segura, pero me parece que con Calderón, pues promueve que los capitales privados manejen el agua. Y ante eso, esa es una discusión que permea todo el problema en la naturaleza y los recursos naturales, y el agua pues es crítica, ¿no? Claro. El agua es un bien común. El agua es de todos. Entonces, se dice que bueno, que en nuestra Constitución está que el agua todavía, aún con la nueva ley, debe ser administrada por el Estado. Claro. Se dice que no, que se privatiza la distribución. Bueno, pero la distribución es lo que le toca al consumidor. Definitivo. En el caso de la Ciudad de México, se logró detener en la nueva Constitución. Sí. O sea, la nueva Constitución sí nos dice que el gobierno es el encargado, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? En una urbe, y en general pasa en todas las urbes grandes como esta, el caos es muy, muy grande. La Conagua administra, pero la política es de expansión tan desordenada de la urbanización, desordenada y depredadora, que no se cuidan las fuentes de agua. Definitivo. O sea, aquí la ciudad podría abastecerse. Claro. La ciudad todavía el 70%, casi el 70%, 60 y tantos %, es de los mantos freáticos nuestros, de los pozos de la ciudad. Esto era un lago, por Dios, ¿no? Definitivo. Y de eso se pierde el 40% en fugas. Tuvimos que ir a quitarle el agua a los del Estado de México, la cuenca del Cutzamala.
a lo mejor con las fugas se podría arreglar que no tuviéramos que estar buscando de fuera. Y los bosques que nos quedan todavía alrededor de la ciudad, que son nuestras fábricas de agua. Los bosques son fábricas de agua. Sí, sí. Mientras más cuidados estén, mientras más protegidos estén, más agua vamos a tener. En el caso del Valle de México, pues es una tragedia lo que se hace con los bosques también, ¿no? Sin duda, y pues seguiremos platicando después del corte de este asunto del agua, porque incluso no tenemos una cultura de su cuidado. Seguiremos platicando con la doctora Yolanda Cristina. Siga aquí. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. 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 Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Yolanda Cristina, ¿cómo nos está afectando la falta de una cultura del cuidado del agua en la Ciudad de México? Bueno, pues mira, lo comentábamos. Yo creo que a todos los que somos urbanos nos pasa que perdemos de vista de dónde viene el agua. O sea, tenemos esta cosa de que tenemos que abrir la llave y ahí debe estar. Y entonces podemos tirar.
Por lo tanto, además lo exigimos, ¿no? Hay gente, a mí me enerva mucho cuando usan la manguera para regar la banqueta, ¿no? Dices, bueno, barre la banqueta, por Dios, qué necesidad tienes de regar De la lavarla. banqueta, ¿no? Sí, claro. Cuando es agua, comentábamos que podríamos ser autosuficientes en ella si al menos viéramos un poco más allá de que debemos cuidar sus fuentes de agua. Claro. Yo vivo en Tlalpan. En Tlalpan es un milagro que todavía tenemos un manantial vivo que son las fuentes brotantes. En la parte de Contreras, por ahí tenemos dos ríos vivos. Sí. Este era un valle lleno de ríos, lleno de lagos, en el que no aprendimos a convivir con el agua. Exacto. Los urbanos de ahora eso ya se nos olvidó y entonces no entendemos que es un recurso que debemos cuidar. Y hay medidas de lo más sencillas, digo, además de no tirar el agua a la banqueta, pues podemos tener una cubeta en la regadera para en lo que sale el agua caliente después aprovechar esa agua. Exactamente. Podemos aprovechar el agua gris como la de la lavadora, pues para trapear. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que si todos la hiciéramos, la presión sobre el recurso disminuiría bastante. Y bueno, eso es a nivel de ciudadano común, digamos, de a pie, de lo que podíamos hacer nosotros en nuestras casas. El problema también es político, claro, no ha habido una política de cuidado de las fuentes de agua. Te comentaba, los bosques que nos rodean, donde se carga nuestra agua, están descuidadísimos. No se reparan las fugas. Eso La es red es importante, viejísima, claro. y ni siquiera ha habido un trabajo minucioso de ver dónde hay puntos críticos donde la red está más deteriorada para ahí meterle trabajo a evitar las fugas. Se calcula que se pierde el 40% en fugas. Es que Es no terrible. puede ser. Estamos quitándole el agua a la cuenca del Lerma Cutzamala y acá la venimos a tirar por un problema de fugas. Eso no es responsabilidad nada más de los ciudadanos. Es más, yo sí he notado que los ciudadanos tenemos un poco más de preocupación de al menos si vemos una fuga reportarla. Sí. Pero es como estar parchando eternamente, ¿no? Sí se necesita un estudio detallado, sistemático de dónde están las fugas y hacer una labor completa. Claro, ese es el problema de nuestros vicios políticos. Esas no son obras de relumbrón. Es más, son obras que molestan a la ciudadanía porque ya me Exacto. abrieron la calle otra vez, ¿qué es esto? Me la acaban de pavimentar. No es algo que luzca, pues, ¿no? Ese Sí, es parte del definitivo. problema, ¿no? Qué terrible, y con eso, y ese es el pan nuestro de cada día, Sí. definitivamente. Sí. Y hay zonas donde el corte de agua que se anunció y que fue muy, muy mencionado en los medios, no se dio. En la zona donde yo estoy viviendo actualmente, en Tlalnepantla, ningún día tuvimos corte de agua, ningún día. Al contrario, teníamos buena intensidad de presión. Entonces, fue un manejo mediático que a todos nos ayudó, porque de hecho nosotros acaparamos agua lluvia y esa la usamos para infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la cultura nos sigue fallando. Pero platícanos, Yolanda Cristina, ¿dónde pueden encontrar la gente que se interesa en tu libro? Bueno, pues en las librerías de la UAM, sobre todo en las de la UAM Xochimilco. Yo ya te comentaba que las universidades distribuimos muy mal, pero va a presentarse en la Feria del Libro de Minería. Ah, perfecto. Entonces va a estar ahí, en el stand de la UAM. Me parece que el 2 de febrero lo presento en la Feria del Libro de Minería y ahí lo vamos a tener. La UAM tiene una librería donde sí tenemos libros de todas las unidades, que es la de la Casa del Tiempo, por el Sí, Metro Juanacatlán. claro. Esa librería es la más completa que tenemos. Y bueno, muy pues buena. ahí es donde se puede conseguir, ¿no? Nada más para cerrar, sí quisiera comentar un caso que me trae muy inquieta últimamente. Una parte del Sí. libro es el problema de los cultivos transgénicos, de la propiedad intelectual de recursos genéticos, de la biopiratería. América Latina, como lugar megadiverso y además colonizado, pues ha padecido mucho esto de que llegan gente a colectar plantitas, animalitos, microorganismos y etcétera, para uso de las grandes empresas. La industria farmacéutica se ha movido así siempre. Claro. Se lo llevan el recurso con el conocimiento asociado,
de la gente local, no le dan generalmente ninguna retribución a la gente local, se lo llevan y al rato tienen un medicamento, algo del que se saca mucho dinero. Es muy mediado el proceso, es muy largo, a veces no, que además a veces no encuentran ningún producto rentable de esa colecta. Pero ahorita acaba de salir en Animal Político un reportaje para el que me entrevistaron de un caso muy serio. Nos pasa mucho con los maíces. México tiene una cultura ancestral del maíz y encontraron en la Sierra Mije de Oaxaca un maíz que capta el nitrógeno del aire. O sea, un maíz nativo mexicano, lo cual es una mina de oro. Es un maíz que no necesita fertilizante. Claro. Y bueno, los artículos, lo que hay de información es muy vago de cómo se lo llevaron de la Sierra de Oaxaca, pero ya está en la Universidad de Wisconsin, de Madison, y está en la Universidad de Davis, California, y pronto van a sacar un cultivo rentable, patentable de ahí. Entonces eso es el pan de cada día. Esto acaba de suceder. Hoy me mandaron la nota de que ya había salido un Animal Político. Pues los que nos interesan estas cosas, pues vamos a tener que rastrear qué pasa, ¿no? Que ese es el otro problema que se me olvidaba mencionar. De hecho, el problema de los transgénicos nos da para un programa. Para otro, sí. Porque es grandísima la penetración de productos transgénicos, sobre todo de maíces, en las zonas cultivables. Y otro de los problemas, y fue un reportaje que hicimos hace años, fue la piratería de rosas en el Estado de México. Rosas, sí. Entonces, es un tema que ya le estaremos entrando en alguna otra ocasión que nos hagas favor de aceptar la invitación. Y por hoy, pues le damos las gracias en nombre del periodista Raúl Fraga y los invitamos a sintonizarnos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por www.astl.tv. En nombre de Raúl Fraga, nuestro conductor titular, y este valiente y profesional equipo de jóvenes que nos respaldan, le damos las gracias por esta transmisión. Hasta el próximo lunes. Justo.